Sí, doctor. Ok, y vamos a empezar. Entonces, para el día de hoy está programado lo que es anemias eh, nutricionales. De inicio vamos a hablar un poquito de lo que es las anemias en general. Hasta hace 2 décadas hacia atrás existían un poco de discusión respecto a la definición clara de lo que es anemia. Es así que se definía como la disminución de los eritrocitos por debajo de los niveles normales. Sin embargo, se evidenció que la hemoglobina es la que determina de una forma más precisa eh, que la cantidad de eritrocitos o el hematocrito. O sea, esto quiere decir que antes, cuando evaluábamos pacientes que cursaban anemia, nos basábamos en la cantidad de eritrocitos o el hematocrito. Sin embargo, ahora, actualmente, la Organización Mundial de la Salud eh, determina una definición más precisa en la que indica que es un síndrome caracterizado por la disminución en las cifras de hemoglobina o de los eritrocitos por debajo de los niveles considerados normales a determinada edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. Entre paréntesis está la actividad que realizan. Ya eso lo vamos a mencionar. Entonces, en general, ¿qué dice la OMS? Que este es un síndrome caracterizado y que cuando nosotros evaluamos pacientes tenemos que enfocarnos en las concentraciones de hemoglobina y de los eritrocitos, ¿ya? Y ahí nos podemos apoyar ya del hematocrito o de los volúmenes corpusculares medios para determinar qué tipo de anemia es el que estamos pensando, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver hablemos primero el efecto de la edad? Mencionamos que tenemos que tomar en cuenta estos parámetros, la edad, el sexo y la altura sobre el nivel del mar. ¿Qué tiene que ver la edad, por ejemplo? Un recién nacido, como promedio, si yo le pido, recibo un recién nacido y le voy a pedir por X motivo un hemograma y me fijo como promedio entre 18 y 19 gramos por decilitro, se maneja, ¿ya? Fíjense, a diferencia de un niño de 2 a 3 meses, que eso ya es entre 12 gramos por decilitro más o menos. Entonces, esa es la diferencia de la edad, ¿ya? Ahora, si yo tomo un paciente de 15 años, ya esto llega hasta 15 gramos por decilitro. Entonces, ¿qué tiene que ver la edad? La edad en recién nacidos, yo no me preocupo cuando le veo estos valores, ¿sí? De 20 gramos por decilitro, etc. ¿Por qué será que los recién nacidos manejan esas concentraciones de hemoglobina? Ese promedio de hemoglobina que es entre 19 y 20 gramos por decilitro. ¿Cuál sería la explicación? ¿Quién se animaría a mencionar, a ver, algo tal vez que recuerden? Doctores, por la hipoxia que sufren momentos antes del trabajo de parto. No, te cuento que no. No. El último trimestre del embarazo, las mujeres llenan adecuadamente los depósitos de hierro del producto, ¿no? En este caso del recién nacido. Entonces es muy importante ese trimestre. Y además la vida media de los glóbulos rojos, ¿no? En un recién nacido es más corta, por lo que tanto la producción de glóbulos rojos es más rápida, ¿ya? Entonces, estos depósitos que están llenos, todavía cuando tenemos a un recién nacido, van disminuyendo porque ellos tienen un crecimiento rápido, ¿no es cierto? Es así que nosotros más o menos a los 6 meses, 5 o 6 meses de vida, les suplementamos hierro, ¿no es cierto? El programa de anemias, ¿qué dice? Que a todo niño que cumpla 6 meses le tenemos que dar hierro. ¿En forma de qué? Ya sea en sulfato ferroso, en gotitas, ¿cierto? O en las famosas chispitas nutricionales. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque sabemos
que estas concentraciones de hemoglobina en este pacientito 6 meses ya van a estar muy más descendidas, manejan entre 10, 11 gramos por decilitro. Entonces nosotros, para que este niño continúe en el- con ese crecimiento adecuado, tenemos que suplementar hierro. Eso es para prevenir la anemia por deficiencia de hierro. ¿Ya? Entonces, fíjense, la edad es muy importante. Las edades más críticas, les vuelvo a repetir, que presentan anemia es de 6 meses hasta los 2 añitos. Vamos, les voy a ir mostrando más adelante las tasas de prevalencia. ¿Qué diferencia, qué tiene que ver el género o sexo? Porque las mujeres manejan concentraciones menores a los del hombre, de un hombre, ya estamos hablando de adultos, ¿no es cierto? ¿Cuál será la causa? Una de las causas puede ser porque las mujeres tienen ciclos menstruales y ahí pues se va perdiendo sangre, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces eso hay que considerar, ¿ya? Pues una mujer, por las pérdidas menstruales, entonces siempre va a manejar concentraciones menores en comparación a de los varones, ¿no? Fíjense, ya hemos hablado un poquito de lo que es la edad, el género, la altura sobre el nivel del mar, que nos interesa mucho a nosotros, porque Cochabamba está más o menos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, sí, ¿no? Aproximadamente. Pues fíjense, aquí yo les estoy mostrando en esta diapositiva los valores de referencia de acuerdo a la edad, a nivel del mar, a nivel del mar, ¿no? Pues les decía, 3 meses manejan entre 11 gramos por decilitro, el hematocrito 35, y los volúmenes también, ¿no? Entonces fíjense, esto va, la edad más crítica les decía hasta los 2 añitos, ya después 6 años, 12 años ya mejora, ¿ya? Pero esto les vuelvo a repetir a nivel del mar. En varones, a nivel del mar, 14,5, en mujeres, 14. Estos valores están, los valores que están entre paréntesis, expresa el límite inferior a lo que es la referencia normal, o sea, a -2 desviaciones estándar, ¿no? Eso nos dice la OMS, -2 desviaciones estándar. Ya. Pero veamos qué ocurre ahora cuando estamos a cierta altura. Les decía, por ejemplo, esta diapositiva es de una ciudad de México, Toluca, está más o menos igual que Cochabamba, a 2.650 metros sobre el nivel del mar. Entonces, fíjense la diferencia. Un recién nacido de 24 horas a nivel del mar, ¿qué concentraciones de hemoglobina maneja? 19. 2.650, que es más o menos Cochabamba, ya maneja 20,7 sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y así podemos ir viendo esta conversación, pero donde más interesa es, fíjense, la 8ª semana, 2 mesecitos. A nivel del mar, 11,1 y a 2.650, 16 gramos por decilitro. Esa es la diferencia. Entonces, no se olviden cuando evalúen pacientes, por ejemplo, peor todavía si nos vamos a lo que es Oruro, Potosí, el Alto, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta ese parámetro, a cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos. ¿Cómo podemos corregir? Eso, hay diferencias, hay diferentes formas de corregir, o sea, de ajustar. Por ejemplo, estas son fórmulas ya, estimaciones de cómo tenemos que hacer. Por ejemplo, les decía que Cochabamba está alrededor de 2.500, 2.600. Estamos acá, nosotros tendríamos que aumentar la concentración de hemoglobina de 11,5 más 1,3 gramos por decilitro. Y el hematocrito tendríamos que aumentar 4%. ¿Ya? Pues siempre tomen en cuenta eso. ¿Sí? Actualmente, cuando nosotros pedimos un hemograma, ¿qué es lo que nos reportan? Son contadores hematológicos electrónicos, ¿no es cierto? Ya no lo hacen manual. O sea, cuando yo pido un hemograma, me sale inclusive unas curvas, se han debido fijar. ¿Sí?
Entonces, a veces no considera esos parámetros, o sea, a cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos. Entonces, hay que revisar eso. Entonces, siempre fíjense los rangos de referencia, porque cuando pedimos un hemograma nos dan también los rangos de referencia del equipo, del equipo que está realizando este examen. Mencionábamos también la actividad. ¿A qué se refiere la actividad? La actividad actualmente se está considerando eso, por eso estaba entre paréntesis, es por ejemplo, los deportistas profesionales, principalmente los físico-culturistas, ¿no? Que tienen más masa magra, tienen más músculo. Por supuesto, estos van a tener mayor concentración de eritrocitos por la misma masa muscular. Entonces, estos también hay que modificar, o sea, hay que corregir las concentraciones de hemoglobina. Otra etapa muy importante en la vida pues, de las mujeres es el embarazo, ¿no? Que lo vamos a mencionar ahorita. Pero antes de hablar de eso, veremos los requerimientos de hierro, ¿sí? En distintas etapas. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es el total de cuánto debe requerir un niño, desde un niño hasta un adulto y la embarazada. Pues un niño de 1 año, alrededor de 1 miligramo día, de 3 más o menos 0,63, entonces ahí se va viendo diferentes parámetros y podemos observar que la embarazada llega hasta 4, ¿sí? Entonces les decía que una etapa muy importante en la vida de las mujeres es el embarazo. Pues los requerimientos también tienen que ser muy importantes de hierro. Cuando no está embarazada, por supuesto, estos requerimientos llegan a alrededor de 2,5 miligramos día de requerimientos de hierro, ¿sí? Ya en la etapa que ya no menstrua, que ya está embarazada, en el primer trimestre podríamos mencionarlo, los requerimientos disminuyen porque no hay pérdidas, ¿sí? Y se está formando el producto. Ya el segundo trimestre hay un incremento importante porque hay un aumento de la masa eritrocitaria. Entonces, los requerimientos alcanzarán alrededor de 3,5. Y más aún, también el producto va aumentando de peso, por lo tanto se requiere más hierro y estos requerimientos, sobre todo el último trimestre, alcanzan, fíjense, los requerimientos son mayores. Ya luego del parto, la etapa del puerperio, la lactancia, también los requerimientos son mínimos, ¿sí? Y ya cuando vuelven las menstruaciones, bueno, vuelven a manejar esos requerimientos, ¿no? Entre 2,5. Pues aquí creo que está así. Sí, aquí podemos ver. Entonces les mencionaba que la primera etapa del embarazo es un balance positivo, porque cesan las menstruaciones, ya no hay menstruaciones. Pero luego, en la semana 20 y 25, ya empieza la expansión de la masa, ¿no? Hay aumento de glóbulos rojos. Hay una hemodilución, además, ¿no? Las embarazadas, algunas presentan edemas, se hinchan. El tercer trimestre es muy importante porque hay mayor captación de hierro por parte del feto. Les decía, ¿no? El último trimestre es donde la madre llena adecuadamente los depósitos de hierro. Además, no nos olvidemos que los requerimientos de hierro para el feto, la placenta, más la necesidad de expansión del volumen sanguíneo materno y tomando en cuenta que va a haber pérdidas de sangre, ya sea durante el parto o hacer una operación cesárea, hacen que la necesidad del hierro alcance cifras máximas en un periodo muy corto de tiempo. ¿Ya? Entonces, es otra situación, el embarazo, no nos vamos a preocupar. Yo, por ejemplo, si le pido un hemograma a una embarazada, generalmente, ¿cómo será? ¿La hemoglobina estará disminuida o estará más bien elevada? Con todo lo que hemos mencionado hasta aquí. ¿Cómo estará? Disminuida. Disminuida, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Por la hemodilución, ¿no es cierto? Entonces, si yo manejo concentraciones de 12,5 gramos por decilitro aquí en Cochabamba,
le pido una embarazada, entonces me saldrá pues 10,5, 11 gramos. Entonces, no me voy a preocupar. Yo sé que es una anemia fisiológica, se considera, y principalmente es por la hemodilución. Es por eso que la suplementación en el embarazo es a partir de cuando les damos ferroso a las embarazadas. ¿Quién recuerda? Los que están rotando gineco. A ver, los que están rotando gineco. ¿A cuándo les damos hierro? Cuando la hemoglobina va a estar menor a 11, doctor. Y claro, pero ¿en qué etapa? O sea, de entrada a todas las mujeres embarazadas deben recibir sulfato ferroso como prevención de anemia por deficiencia de hierro. ¿Ya? Entonces, lo que yo pregunto es ¿cuándo les da? Es durante el primer trimestre, doctor. Mm, las normas dicen que que se diagnostica, desde el primer momento que se diagnostica el embarazo, ¿ya? Eso dice las normas nacionales, ¿ya? Entonces, digamos, una mujer se da cuenta que está embarazada, va a su control, se evalúa por el ginecólogo e inmediatamente se le suplementa hierro, ¿ya? En base a sulfato ferroso, ¿no? Los comprimidos que vienen de 200 miligramos. Entonces, todo el embarazo debe recibir sulfato ferroso para evitar estos problemas. Estábamos en esto. Y entrando al tema en sí, hablemos de anemias nutricionales. ¿Sí? Ya hemos hablado en forma general, la definición de anemia en general, qué parámetros tenemos que tomar en cuenta. Hemos mencionado edad, género y los metros sobre el nivel del mar en que se encuentran. Y también se considera la actividad, ¿no? Que está todavía entre paréntesis. Ahora bien, las anemias nutricionales. ¿Qué entendemos por anemia nutricional? Entendemos, estamos hablando de anemia nutricional, es una anemia de origen adquirido, causado por una dieta que carece de una cantidad suficiente de nutrientes para suplir los requerimientos necesarios para la producción de glóbulos rojos y, por supuesto, la síntesis de hemoglobina. ¿Ya? Entonces, esa es la anemia nutricional. Van a recordar esta definición porque es muy importante. Por ejemplo, esta diapositiva es muy antigua, del 2003, pero aquí es simplemente para mostrarles que Bolivia tiene una deficiencia de vitamina A, ¿ya? Tiene alrededor, llega al 20%, y aquí incluye niños y adultos, ¿no? Es por eso que nosotros, los pediatras, suplementamos vitamina A, ¿no? En forma de perlitas. Quiero mostrarles con esto que la deficiencia por vitamina A estamos en un nivel moderado, alcanzamos el 20%, es alto para nuestra región. Esta diapositiva es interesante y nos va a aclarar algunos aspectos. Entonces se refiere a qué son los mecanismos de producción de anemia de vitaminas y minerales. Con esta diapositiva yo estoy queriendo mostrarles que cuando hablamos de anemia no vamos a hablar solo de anemia por deficiencia de hierro, también hay otras deficiencias. Yo ya les he mostrado la deficiencia de vitamina A, ¿sí? Y aquí vamos a ver otro tipo de deficiencias tanto de vitaminas como de oligoelementos. Entonces veamos, fíjense, aquí está primero la ingesta de hierro a través del tubo digestivo, ¿no es cierto? Entonces, para que el hierro sea absorbido adecuadamente, nosotros vamos a requerir vitamina A, vitamina C, cobre y riboflavina. Esto, por supuesto, con esto vamos a conseguir una absorción adecuada.
¿ya? Una vez que se absorbe, va a seguir dos caminos. Va a haber unas pérdidas en poca cantidad, ya unas pérdidas de hierro a través de las heces, pero va a ser cantidades mínimas. Y el otro camino que va a seguir va a ser que a través de la proteína transportadora de hierro, a través de la proteína transportadora de hierro, y lo vamos a ver mejor, a través de la proteína transportadora de hierro, que la transferrina sigue, ya sea hacia la médula ósea para la eritropoiesis, se dirige a los tejidos periféricos en aquellas situaciones, por ejemplo, en etapa de crecimiento en los niños o en el embarazo en las mujeres, cuando se requiera para el producto, la placenta. Y también en otra cantidad se va a dirigir hacia los depósitos de hierro, que estos van a estar en forma de ferritina, hemosiderina, hígado, etc. Entonces, fíjense, si va hacia la médula ósea, que es la mayor cantidad que va, ¿qué se requiere? Por supuesto el hierro, pero también vitamina A, ácido fólico, vitamina B12, riboflavina, vitamina B6. ¿Ya? Una vez formado el eritrocito, ya está maduro. Por supuesto puede haber pérdidas como menstruaciones, alguna hemorragia aguda, pero un eritrocito maduro también tiene una función antioxidante y esto es gracias a la vitamina E, C y cobre. ¿Ya? Entonces, el eritrocito maduro va hacia el retículo endotelial, que es el nivel del hígado, vaso, y de nuevo puede ir con la transferrina y a los depósitos de hierro. Pero va a haber situaciones en las que nosotros necesitemos sacar de los depósitos de hierro, ¿sí? Por decirles, para lo que es la eritropoiesis o puede ser para alguna situación de, por ejemplo, embarazo. Entonces tenemos que movilizar el hierro de los depósitos y para eso que necesitamos vitamina A, C, riboflavina y cobre. Entonces, fíjense, por lo menos en pediatría, cuando nosotros tenemos pacientes con anemia diagnosticada, establecida, les siempre consideramos esto. No solo les damos hierro, sino les damos los suplementos que también se tomen en cuenta vitaminas y otros oligoelementos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hay deficiencia de vitamina A, se puede producir anemia. Cuando hay alteración en la proliferación y diferenciación de los precursores eritroides, ¿no? Aquí. Alteración de la producción de eritropoyetina, también alteración de la movilización de hierro, ya les he indicado. Cuando nosotros queremos movilizar el hierro de los depósitos, necesitamos vitamina A. Cuando nosotros queremos que se absorba adecuadamente el hierro, necesitamos vitamina A. El cobre, también la deficiencia de cobre, como hemos visto en esta diapositiva, participa también en otras situaciones, en la función intestinal, en la movilización del hierro y en la función antioxidante. Entonces, fíjense, el mensaje es ese, que la deficiencia, no solo cuando es deficiencia de hierro, tenemos que pensar en otras situaciones. Bien, ahora vamos a entrar específicamente a lo que estábamos mencionando, la anemia por deficiencia de hierro. Ya desde hace mucho tiempo está establecido que la anemia por deficiencia de hierro, también la anemia ferropriva, la anemia ferropénica, es la que es la causa de anemias a nivel mundial en el 75% de todas las anemias. ¿Ya? Eso es. A ver, me van a dar un minutito, por favor.
Bien, entonces estábamos en esto. El 75% de todas las anemias a nivel mundial es debida a la anemia por deficiencia de hierro. Pero no nos vamos a olvidar de otras deficiencias, ¿no? De otras deficiencias respecto a vitaminas y minerales o oligoelementos. Entonces voy a mostrarles ahora algunas prevalencias, principalmente en nuestro país, ¿ya? Para introducirnos a lo que es en sí el diagnóstico y el manejo. Entonces, fíjense, esta diapositiva también es muy antigua, pero lo que queremos indicar es que el 50% de las mujeres embarazadas tienen anemia por deficiencia de hierro. Es así que la suplementación en las embarazadas es muy importante para la prevención. Y la anemia está relacionada directamente con el 20% de las muertes maternas. Estas tasas han disminuido, pero no tanto. Esta prevalencia del 50% es más frecuente en el área rural. Les cuento. ¿Ya? ¿Qué ocurre en los niños? Les decía que el grupo más comprometido es de 6 a 23 meses. Ya en esa época, el 2008, decían que el 74% de los niños menores de 2 años tienen anemia por deficiencia de hierro. ¿Y por qué serán? Fíjense, de cada 10 niños, 7 en este rango de edad tienen anemia por deficiencia de hierro. ¿Cuáles creen que sean las causas? ¿Por qué este grupo es tan susceptible? ¿Alguien se anima? ¿Qué ocurre en esta etapa de la vida? ¿Qué pasa? A ver, Rubén, Rubén, ¿qué opinas? ¿Por qué será? Tú eres mi alumno de práctica, ¿no? Alimentación, tal vez. Ya, muy bien. ¿Qué tendría que ver la alimentación real? Desde muy chiquitos los alimentan, no les dan mm, tal vez una alimentación balanceada. Doctor, es el Ya, tipo de alimentación que les dan y es también el tipo de alimentos con el que cuenta, ¿no? Ese tipo de población. ya, están cerca, están cerca. ¿Tú querías hablar, Ismenia? Ah, sí, doctor. Bueno, en esta etapa es donde se inicia con la alimentación complementaria y como bien decían mis compañeros, no se les da una adecuada alimentación. Para evitar todo eso de la anemia debería tener un mayor aporte de alimentos, por ejemplo, como carne que apoye con hierro, pero la mayoría de bueno, muchas veces en nuestro medio lo que más se consumen son los carbohidratos. Muy bien, ese es un punto. ¿Ya? Entonces, gracias por sus aportes, es eso, ¿no? Entonces, fíjense, 6 meses, ¿qué ocurre? Como decía Ismenia, a los 6 meses que introducimos la alimentación complementaria, ¿cierto? Ya no alcanza la leche materna para cubrir requerimientos respecto a todo, a macronutrientes, micronutrientes y principalmente al hierro. Entonces, les decía, a los 6 meses empezamos. ¿Con qué empiezan muchos de los papás, de las mamás, ¿no? Y reciben consejos de los vecinos, de los primos? Le vas a hacer una cremita de verdura, ¿no es cierto? ¿Qué verduras? Le vas a poner brócoli, espinaca, todo eso, ¿no? Nada de, como decía su compañera, nada de carne, la carne es el alimento más rico en hierro, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que no existen protocolos en nuestro medio aquí, en nuestro medio, en Cochabamba, en Bolivia, donde ¿qué es lo que tenemos que iniciar en la alimentación complementaria? ¿Cómo debemos iniciar? Tenemos de forma progresiva, ¿no es cierto? ¿Qué alimentos necesita este niño? Les vuelvo a repetir, a los 6 meses, además
iniciamos la suplementación con hierro para la prevención de anemia. Entonces, muchas mamás no les dan el sulfato ferroso en gotitas, no les dan las chispitas nutricionales. Entonces, este grupo es vulnerable, es susceptible, son dependientes, o sea, si no les dan, no, porque lamentablemente el sulfato ferroso tiene efectos adversos. Se estriñen, hacen las caquitas negras. Si la dosis está mal calculada, es lo que ocurre, se estriñen. Desde que le ha dado el sulfato ferroso, esas gotitas se ha estreñido. Por eso le he dejado sus caquitas negras, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las primeras causas. Doctor, otra causa no serían las parasitosis. Exacto, muy bien. ¿Qué ocurre cuando entre los 10 meses, 11 meses empiezan a gatear? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen los Que niños? ellos empiezan a, digamos, de alguna manera a llevar cualquier cosa que se agarren con las manos a la boca, ya puede ser tierra o cualquier Exactamente, otro objeto. eso, exactamente. Entonces vienen las diarreas. Una diarrea aguda se vuelve una diarrea persistente. Por parásitos, lo has mencionado muy bien. Parásitos. Imagínense en el campo, en el área rural. Los dejan ahí en la tierra, ¿no es cierto? En la tierra, ellos empiezan a comer todo lo que encuentran. Hay niñitos que se meten todo a la boca. Entonces, es otro motivo. Y ahí empiezan. Entonces, este grupo es vulnerable, esa es la palabra, ese es el término. Porque ya después, a los 2 años, ya empiezan a caminar, ya se los puede controlar, ya no se meten todo, ¿no? Entonces, es importante, ¿sí? Este grupo, que no se olviden. Si yo tengo un pacientito que llega a la consulta y me dice la mamá, no quiere comer, doctor, y mire, fíjense, está medio pálido, y solo quiere dormir. Entonces, peor si estoy haciendo mi rotación en el chapare, ¿no? Pensaré, y todo se mete a la boca, doctor. ¿Qué edad tiene? Tiene 1 añito. Ya camina, está queriendo caminar, pero todo el rato se la pasa gateando. Entonces, como su compañero ha dicho, tengo que pensar primero como causa parasitosis, ¿no? ¿Cuáles son los parásitos que son expiadores de hierro? Lo vamos a ver, dentro de los estrongiloides, etcétera. Entonces, primero, ¿qué haré? Lo voy a desparasitar, ¿sí? Y recién después le voy a dar el suplemento en base a hierro. ¿Ya? Entonces, no se olviden, este rango de edad es muy vulnerable. También, para mostrarles una diapositiva rápidamente, que la anemia, la prevalencia de anemia en menores de 5 años, Bolivia nos muestra el Programa Mundial de Alimentos, el 51%. De 10 niños, la mitad tienen anemia por deficiencia de hierro en menores de 5 años. Lo mismo el Programa Mundial de Alimentos dice clasificación de anemia en países de América Latina y el Caribe según gravedad como problema de salud pública. La anemia de por sí es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que también implica a países que se consideran de primer mundo. ¿Ya? O sea, la anemia está en todo. Prevalencia de anemia tomando en cuenta la hemoglobina, la concentración de hemoglobina, 11 gramos por decilitro en niños y niñas menores de 2 años, según criterio de gravedad como problema de salud pública. Esa época, estoy hablando del 2007, Bolivia estaba en primer lugar, tenía el 83%. ¿Sí? Y aquí se incluyen varios países que se consideran del primer mundo. Fíjense, Brasil, Panamá, Cuba, países que tienen este problema, pero como un problema de salud pública moderado, estaban México, Costa Rica, Argentina. Fíjense, yo sé que no es bueno comparar, pero en Chile, se considera un problema de salud pública leve, porque sus tasas alcanzan solo el 8.8%. Estoy hablando de esa época. ¿Ya? Entonces, fíjense Chile, que es nuestro país, nuestro vecino. Nosotros desde acá de Cochabamba llegamos en horas, en 18 horas creo, ¿no? ¿Por qué será que esto? Porque Chile tiene programas de salud bien establecidos, ¿ya? Y no tiene estos problemas.
Lo mismo ocurre en menores de 5 años. Fíjense, como problema de salud pública, Bolivia estaba como un problema grave o severo, porque alcanza el 51%. Y a moderada, como les dije, todos los países, e inclusive que se consideran de primer mundo. Pero aquí todavía, como problema de salud público leve, están El Salvador, Nicaragua, Cuba. Y Chile ya ni siquiera está en este grupo, de menores de 5 años, porque solo alcanza el 1,5%. Eso nos representa un problema de salud. ¿Ya? Entonces, fíjense, esos dos grupos vulnerables es lo que llaman las embarazadas, ¿sí? Y los niños. Principalmente los menores de 2 años. Entonces, vayamos a la definición ahora. La anemia por deficiencia de hierro es la anemia producida por la deficiencia en el ingreso de hierro. Es obvio. También es la deficiencia nutricional más prevalente, ya lo hemos mencionado, y la principal causa de anemia a nivel mundial. En países en vías de desarrollo como el nuestro, la deficiencia de hierro coexiste con otras condiciones, como la desnutrición, como la deficiencia de vitaminas y la de otros minerales. Y además, infecciones. ¿Cómo se explica esta diapositiva? Y es importante que la entiendan. Si yo tengo un pacientito con anemia por deficiencia de hierro, puede coexistir o estar relacionado con otro tipo de anemias, como ya hemos visto, las nutricionales, lo más seguro que sí, con la desnutrición, con un grado de desnutrición. Y también puede coexistir con infecciones, como hemos visto en este caso parasitosis, u otro tipo de infección, ¿ya? Esto es muy importante considerar esto porque tiene implicancias diagnósticas en la estrategia, en la definición de las estrategias que vamos a utilizar en su prevención. Es por eso, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo del chapare. En chapare creo que hasta 2 veces al año se los desparasita a los niños, ¿ya? Por la misma situación, dónde se encuentran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me vendasol 2 veces al año a todas las escuelas, etcétera, considerando todo esto. ¿Cuáles son las causas de la deficiencia de hierro? Si nosotros buscamos una búsqueda en internet o una revisión bibliográfica, vamos a encontrar una lista larga. Aquí lo hemos querido resumir en 4. Los depósitos disminuidos al nacer. Yo les mencionaba, respecto a este punto, el último trimestre, 32 semanas aproximadamente, es cuando la madre llena los depósitos de hierro adecuadamente, o sea, pasa a través de la placenta al producto, ¿ya? Entonces, si yo tengo un recién nacido prematuro, un pretérmino de 30 semanas, por X motivo, ya a mis alumnos les he hablado, por ejemplo, es una mujer obesa con preeclampsia y nace de 30 semanas. Entonces, los depósitos de hierro no van a ser adecuadamente, no se van a llenar adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese prematuro entrará a cuidados neonatales, a terapia intensiva, neonatal, va a estar en incubadora, va a recibir, no sé, ventilación mecánica, se lo va a intubar, etc. Además de todos esos problemas, este niño va a tener anemia por deficiencia de hierro. Entonces, yo máximo a las 2 semanas de que se estabilice a este paciente, voy a tener que sí o sí suplementar con hierro. Fíjense, a las 2 semanas. ¿Ya? Entonces, esa es la primera causa de la deficiencia de hierro. El aporte inadecuado. ¿A qué se refiere? A una ingesta insuficiente. Hemos mencionado la alimentación complementaria, la baja absorción de hierro, cuando hay una enfermedad, una parasitosis también. Si tengo una giardia, ayer hablaba con mis alumnos, la intolerancia a la lactosa, ¿cuál es el agente etiológico? Y les puse diarrea por retrovirus, diarrea por giardia, diarrea por amebas y otras más, ¿no? Entonces, por ejemplo, la giardia se localiza a nivel de la segunda porción del duodeno, y ahí es donde se van a absorber los micronutrientes en mayor proporción. Si yo tengo una giardia, entonces la absorción va a ser mínima.
o no se va a absorber. Lo mismo, la mala absorción, si yo tengo un problema, no sé, de un intestino corto, una enfermedad de Crohn, igual, no va a haber absorción. Entonces sería el segundo punto es el aporte inadecuado. Los requerimientos aumentados, ya hemos mencionado en que cuándo va a ocurrir esto, en la etapa de crecimiento en niños y en el embarazo. También el último punto son las pérdidas aumentadas. ¿Ah? El sangramiento, una hemorragia oculta, las pérdidas menstruales, de entrada es una pérdida aumentada. Episodios repetidos o prolongados de diarrea, les mencionaba, una diarrea aguda que se vuelve luego una diarrea persistente por parásitos. Los parásitos expoliadores de hierro, les comentaba también esto hace un ratito. En el Chapare, por ejemplo, ¿cuáles serán los parásitos expoliadores de hierro? Serán estrongiloides, uncinarias, trichuria, malaria, ¿no es cierto? Y el último punto es el consumo de leche de vaca en menores de 6 meses. ¿Esto qué tendrá que ver? A ver, alguien que recuerde, hemos estado hablando en la práctica. Más difícil de absorberse, ¿no? Sí, pero hay otros puntos más importantes. Previo a estos hay otros más. ¿Quién se acuerda? Yo les he dado tarea a mis alumnos. En la leche entera de vaca hay varias proteínas, pero las que tienen mayor concentración está la beta-lactoglobulina. ¿Ya? La beta-lactoglobulina. Esta es la que nos provoca la alergia a la proteína de leche de vaca. Cuando hablamos, ese niñito tiene alergia a la leche de vaca, en realidad es alergia a la proteína de leche de vaca. Y la causante es la beta-lactoglobulina. Además de producir esta alergia, de ser la causante de la alergia, esta es la que produce microhemorragias digestivas. Ya está demostrado que la beta-lactoglobulina produce hemorragias digestivas. Entonces yo, teniendo el conocimiento de que la leche entera de vaca se debe introducir recién a los 2 años, ¿no? Y yo le voy a empezar a los 6 meses, entonces estoy haciendo mal, ¿no? Primero por todo lo que ya sé y lo más importante es por este problema, que además nos va a producir microhemorragias, va a ser causante de, seguro que sí, de una anemia por deficiencia de hierro, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones clínicas asociadas a la masa eritrocitaria? Disminuyan los recién nacidos. Hemorragia durante el tercer trimestre, ya hemos hablado. Pues las causas pueden ser placenta previa, desprendimiento de la placenta, ¿no? En este caso hay un sangrado abundante y nos puede provocar anemia en los recién nacidos. Entonces yo recibo un recién nacido casi a término, pero tienen el antecedente de que ha sido placenta previa, ha tenido desprendimiento, entonces evalúo y tendré que pedirle un hemograma y ver cómo están las concentraciones de hemoglobina, etc. Una cesárea de emergencia, los nacimientos múltiples, el parto pretérmino, ya hemos hablado bastante. Está en interrogación la deficiencia de hierro en la madre. Algunos dicen que no pasa nada. Si la madre tiene anemia, el niño no va a tener anemia, pero otros autores dicen que sí. Entonces, lo mejor es confirmar, pidiendo un examen de laboratorio. Lo he dejado este último punto para el final porque dice compresión del cordón umbilical. ¿Sí? Yo recibo un recién nacido, ¿a qué tiempo debo clampear el cordón? O sea, ¿a qué tiempo yo le pongo el clamp y corto el cordón umbilical? Usualmente, doctor, es a los 2 o 3 minutos, pero se dice que en realidad hay que esperar a que deje de latir. Un poquito más fuerte, no te he escuchado, por favor. Doctor, usualmente se hace a los 2 o 3 minutos, pero en realidad hay que esperar a que deje de latir.
Ya, el Rubén dice 2 a 3 minutos. ¿Quién tiene otra opinión? Ya van a ver seguro partos, cesáreas van a ver. Ya, en situaciones, va a depender mucho en qué situación nos encontremos, dónde nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un hospital de tercer nivel como el materno infantil, existen protocolos. Actualmente, como dice Rubén, mínimamente 2 minutos va a pasar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo va a haber mayor transferencia de masa eritrocitaria hacia el producto, hacia el recién nacido. Me explico. Nace la guagua, sale del canal vaginal, si quieren, o nace por cesárea, se lo coloca a nivel del pecho de la madre, pero todavía no se corta el cordón, se espera 2 minutos. Les vuelvo a repetir, en ese tiempo se espera que haya una mayor transferencia de masa eritrocitaria. Esto con el fin de que hay estudios muy interesantes que a los 6 meses estos niños van a tener menor probabilidad de hacer anemia por deficiencia de hierro. ¿Ya? Entonces les decía que tenemos que considerar la situación y dónde nos encontremos. Por supuesto, en un hospital de tercer nivel como el materno infantil tenemos neonatología, tenemos cuidados intensivos de neonatología, todo lo que se requiere. Pero si vamos a estar en un lugar de segundo nivel o primer nivel, tenemos que evaluar la situación. ¿Qué tal si el niño nace deprimido? ¿Sí? Y va a necesitar alguna estimulación, aporte de oxígeno, etcétera. Entonces no vamos a estar pensando en esto, ¿cierto? Entonces inmediatamente se corta el cordón y se realiza todo lo que indica el protocolo, ¿no es cierto? Pero ese es el objetivo de prolongar un poquito el pinzamiento umbilical, ¿ya? Porque hay estudios que han demostrado esto. Factores que aumentan el riesgo de anemia en los pequeños, bajo peso, está también demostrado. La duración breve de la lactancia materna, eso también. Actualmente les dan 1 mes y creen que con eso es suficiente. No. Mínimamente ahora hay estudios, bueno, lo ideal es 6 meses, la lactancia materna exclusiva. Lo ideal es 6 meses, pero están demostrando que 3 meses por lo menos. O sea, sí, 3 meses. Cuando introducimos precozmente las leches no fortificadas, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, y las dietas pobres en carne y ácido ascórbico, ¿no? Eso ya hemos mencionado, principalmente lo que es la alimentación complementaria. También las enfermedades infecciosas intercurrentes, como las diarreas. Para el diagnóstico, vamos a, como ya hemos mencionado, una reducción de la hemoglobina más 1 o más de los otros exámenes de laboratorios. ¿Ya? Esto no lo vamos a pasar rápido porque no vamos a entrar en énfasis. Entonces hay varios, se considera un perfil de hierro cuando nosotros estamos haciendo es como el perfil lipídico, ¿no? Cuando tengo un paciente con síndrome metabólico, le van a pedir el perfil lipídico. Entonces, eso que incluye el colesterol, triglicéridos, ¿sí? HDL, todo es igual. Entonces, podemos poner hemoglobina, hematocrito, volúmenes corpusculares, saturación de transferrina, receptor de la transferrina y ferritina sérica. Pero cuando nosotros hacemos un screening o un tamizaje, pues tenemos que basarnos en la concentración de hemoglobina, aunque esta mide la última etapa de la carencia de hierro. ¿Ya? Entonces a veces necesito confirmar, ¿y cómo voy a confirmar? Con la ferritina. La ferritina que nos mide, la ferritina nos mide los depósitos de hierro, cómo se encuentran. Creo que lo vamos a ver aquí. Actualmente, desde hace unos 8 años, ha salido este parámetro de laboratorio que se llama el receptor de transferrina. Es un parámetro ideal, ya que no se altera, en la deficiencia tisular de hierro. Ya, tiene alta sensibilidad y especificidad. Entonces, actualmente esto lo utilizamos con fines de investigación, porque el costo económico es alto del
receptor de transferrina. Pero la ventaja es que no se altera en procesos infecciosos o inflamatorios. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo un niñito, les decía a mis alumnos de práctica, que está con una neumonía, ¿no? Y tiene 1 año y 6 meses, y le pido el hemograma de rutina, todo para ver que está con un proceso infeccioso, bacteriano, pero me llama la atención también la hemoglobina, me reporta 9,8 gramos por decilitro. ¿Le voy a dar hierro o no le voy a dar la suplementación de hierro? Mis alumnos ya saben, no, todavía no le voy a corregir esa anemia por deficiencia de hierro. Primero tengo que tratar la infección. ¿Cómo voy a tratar? Con antibióticos, ¿sí? Después de los 7 a 10 días que reciba su antibiótico, recién voy a dedicarme a corregir su anemia por deficiencia de hierro. Y yo les aseguro que si estaba con 9,8, después de la antibiótico terapia, esto ya estará en 10,2, 10,5. Entonces, cuando está cursando con un proceso infeccioso inflamatorio mi paciente, puede ser que se baje la hemoglobina. ¿Ya? Este es el circuito interno del hierro que no les voy a preguntar. No es el objetivo, no estamos en hematología, nada de eso. Esto sí es importante, que rápidamente le voy a explicar. Son las etapas de la deficiencia de hierro. Entonces, en esta primera columna yo les estoy mostrando cómo están los depósitos de hierro, cómo está el transporte de hierro, el hierro en el glóbulo rojo en sí, la ferritina, el receptor de la transferrina, la protoporfirina de área libre, la relación hierro-TIPS, volumen corpuscular, hemoglobina. Pues fíjense, cuando tenemos un paciente que está considerado normal, todo está normal. Los depósitos están llenos, el transportador también está lleno, el hierro en el eritrón, o sea, el glóbulo rojo está bien rojito y todos los otros parámetros normales. ¿Qué ocurre cuando se empiezan a vaciar los depósitos? Empieza a disminuir, o sea, la ingesta es insuficiente de hierro, por lo tanto, tendremos que ir a movilizar el hierro de los depósitos. Pues lo primero que se va a alterar, por supuesto, es la ferritina. Si yo le pido una hemoglobina, los volúmenes todavía van a estar dentro de parámetros normales. La segunda etapa, ya se han vaciado los depósitos, hemos movilizado el hierro y la eritropoiesis es deficiente. ¿Qué parámetros van a estar alterados? Por supuesto, la ferritina, ya no hay hierro en los depósitos. La relación hierro-TIPS también está disminuida. Y la protoporfirina eritrocitaria libre y el receptor de la transferrina están elevados. ¿Por qué? Porque estos están aquí, se encuentran aquí. El receptor de la transferrina y la protoporfirina eritrocitaria libre. Se van a elevar porque estos tratan de captar lo poco que ingresa, lo poco que se absorbe a nivel intestinal, tratan de captar. Entonces se eleva esto. Todavía el volumen corpuscular medio e inclusive la hemoglobina, está entre comillas, podría estar normal. ¿Cuándo vamos a establecer que se trata de una anemia por deficiencia de hierro, una anemia ferropriva? Cuando estos depósitos están vacíos, cuando ya está baja la ferritina, muy baja, la relación hierro-TIPS también, la hemoglobina y el volumen corpuscular también. Y podemos ver las características morfológicas del volumen del eritrocito, ya va a ser pálido, ¿no? Por eso es que el hierro del eritrón está así, medio pálido. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta diapositiva? Fíjense, si estamos sospechando fuertemente de una anemia por deficiencia de hierro, por la anamnesis, antecedentes, todo, no esperemos que la hemoglobina de inicio esté baja. Les vuelvo a repetir, es el último parámetro que se va a alterar. Pero si yo quiero confirmar y tengo las posibilidades, le pediré pues, entonces ferritina. Ahí ya podré confirmar mi sospecha o descartarla, ¿cierto? Ese es el mensaje de esta diapositiva. No se olviden, para confirmar
Anemia por deficiencia de hierro, ferritina. Vámonos al tratamiento, que es la última parte. La deficiencia de hierro puede prevenirse mediante ¿qué? Porque el objetivo es, mejor, es la prevención, el consumo de una dieta adecuada, reducción de las pérdidas anormales, la fortificación de los alimentos con hierro y la suplementación con hierro medicinal. Estos dos puntos se hacen normalmente. Idealmente la deficiencia de hierro debería prevenirse mediante el consumo de una dieta con un adecuado contenido de hierro y que tenga una buena absorción, ¿no es cierto? La fortificación de los alimentos con hierro es la forma más práctica de prevenir la carencia de hierro. ¿A qué se refiere esto? La fortificación. ¿Qué es la fortificación? La fortificación es lo que se añade a un alimento X, ¿ya? Para el consumo masivo. Por ejemplo, aquí en nuestro medio, en Bolivia, ¿qué alimentos serán fortificados? ¿Quién recuerda? ¿Qué alimentos? Principalmente de consumo masivo, ¿no? Hay un alimento que consumimos el 99%. Carne, doctor. No. Otro alimento. ¿Va bien? La harina de trigo. La harina está fortificada con hierro, con ácido fólico. Entonces, fíjense, la harina es un alimento de consumo. Es decir, que el 99% consume, el 99,9% yo diría. Ya sea en forma de galletas, no siempre en forma de pan, ¿no? Pero se consume la harina. Entonces, llega a gran proporción de la población. ¿Sí? ¿Qué más respecto al tratamiento de la anemia? Vámonos, les he hablado durante los requerimientos de hierro durante un periodo corto en el embarazo, por ejemplo, la suplementación es muy importante. ¿Sí? Su efectividad es limitada por la dificultad de mantener la motivación de individuos aparentemente sanos. Y eso es lo que ocurre aquí en el área rural. Les mostraba tasas tan altas de prevalencia de anemia por deficiencia, el 50%, fíjense. ¿Qué ocurre? El personal de salud, las enfermeras, incluso hacen visitas domiciliarias a las embarazadas. Estoy hablando de las comunidades. Les llevan su sulfato ferroso. ¿Sí? Señora, va a tomar su sulfato ferroso, mejor si es con juguito de naranja. ¿Ya? Todos los días tienen que tomar, pues les explican, les orientan. Pero ¿qué ocurre? La futura madre empieza a tomar y ahí aparecen los efectos adversos. ¿Sí? Ya de entrada el sabor es medio metálico, dolor estomacal, a veces náuseas, se estriñen. Entonces, todo eso hace que la madre, y peor en el campo, no, esto me está haciendo daño, lo dejaré. Y la vecina le dice, sí, eso te va a hacer mal, que esto, que lo otro. No toma. Entonces regresa el personal de salud al mes y los 99 comprimidos están ahí como si nada. Ya, entonces, lamentablemente, los efectos adversos nos frena con esta medida de prevención. Ya, y lo mismo ocurre en los niños. Claro que los efectos son menos, pero imagínense una mujer embarazada que tenga hiperemesis gravídica más el primer trimestre de su embarazo. Que apenas está soportando y de paso le demos sulfato ferroso sin explicarle, sin orientarle, nos van a odiar para siempre. En pediatría, nosotros damos como prevención a 1 miligramo en lactantes maternos, a 1 miligramo kilopeso día del hierro elemental. Y cuando se tratan de prematuros, a 2 miligramos por kilogramo de peso día. ¿Ya?
Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría, ellos empiezan a suplementar con el hierro, o sea, como sulfato ferroso, a los 4 meses. Aquí en Bolivia, en nuestra región, nos dicen a partir de los 6 meses, ¿sí? A partir de los 6 meses. Pero hay situaciones especiales, ¿no? Donde evaluamos si les podemos empezar antes, a los 5 meses, etc. El hierro medicinal se calcula a partir del hierro elemental. ¿Qué significa el hierro elemental? El hierro elemental es el hierro que se va a absorber. Me explico. El sulfato ferroso que les damos a las embarazadas viene de 200 miligramos como sulfato ferroso, o sea, como sal. Entre el 20 al 30% es el hierro elemental, es el hierro que se va a absorber. O sea, de 200 miligramos, el 30%, ¿cuánto será? 60 miligramos. ¿Ya? 60 miligramos. Entonces es el hierro que se va a absorber, el hierro elemental. Entonces, si yo calculo a una mujer, una estimación, pesa alrededor de 60 kilos. Si calculo a 1 miligramo por kilo, como me dice aquí la Academia Americana de Pediatría, será 60 miligramos de hierro elemental. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuentes más ricas en hierro respecto a los alimentos? Se asume, y está evidenciado, que el 10% del hierro se absorbe, el 10% de lo que comemos. Para la absorción influye el tipo de hierro. No es lo mismo el hierro EM que el hierro no EM. Además, los alimentos biosintéticos se absorben en un rango más variado, en un rango más grande. Lo vamos a ver. El hierro de alimentos de origen animal se absorbe mejor que el de origen vegetal. Eso está claro, ¿no? Siempre me preguntan, ¿y dónde hay mayor hierro? En las vísceras, en la carne roja. Y es un hierro que se absorbe directamente. A diferencia de las famosas, ¿no? De los vegetales verdes, que es un hierro no EM. Más adelante tengo una diapositiva de eso. El hierro de la leche materna se absorbe hasta el 50%, fíjense, mientras que la de la leche de vaca entre el 5 al 10%, otra gran diferencia. Existen fórmulas fortificadas, ¿no? Tenemos en nuestro medio las fórmulas fortificadas, que algunas veces alcanzan hasta 12 miligramos en 250 mililitros, y estas se absorben entre 3 a 4%. Estábamos hablando que la leche materna, el hierro de la leche materna se absorbe hasta un 50%. Fíjense, aquí estamos viendo la absorción y aquí estamos viendo la concentración del hierro. En cambio, la leche de vaca tiene mayor concentración de hierro, o sea, tiene más hierro, pero se absorbe ni siquiera el 5%. Y a las leches fortificadas, es decir, que ya se les ha aumentado hierro a la leche, se absorben hasta el 10 al 12%. Entonces, el hierro de la leche materna se absorbe mejor. Les decía que aquí está el hierro EM y el hierro no EM. El hierro EM es el que se encuentra en los alimentos de origen animal, principalmente las vísceras, carne roja. Se absorbe directamente. El hierro no EM, para la absorción del hierro no EM, ¿qué se necesita? Facilitadores para la absorción. Vitamina C, la misma carne roja, aceite de oliva y ácidos grasos saturados. Con esto se facilita la absorción. Pero también, como hay facilitadores, hay inhibidores del hierro no EM. Por ejemplo, los fitatos que se encuentran en la canela, en té, en la soya, los polifenoles también en la soya, y en los vinos, en la uva, la caseína, calcio, fosfato, en la leche entera de vaca, en el queso, ¿sí? Y la fibra dietética. Ya, si consumimos mayores cantidades de fibra, también inhiben la absorción de hierro, y esto principalmente para las mujeres. Actualmente veo, ¿no?, dietas, regímenes estrictos de que están haciendo dieta para bajar de peso. ¿Y cuál es su desayuno? Avena con chía, he visto bastante. ¿Eso qué es? Fibra, pura fibra. No hay que exagerar, esa
Esa es la recomendación, no hay que exagerar. ¿Sí? Tenemos que, sin exageraciones, todo con moderación. Ya es mucha fibra. Y esta es la última diapositiva para mostrarles por qué hemos hablado de los efectos adversos del sulfato ferroso. Como médicos tenemos que conocer eso y saber explicar a los padres. Lamentablemente el programa de anemia solo nos ofrece eso, sulfato ferroso en gotas, estoy hablando de niños, ¿no? Y las chispitas nutricionales. ¿Por qué les damos sulfato ferroso a los niños si sabemos que tienen estos efectos adversos? Les decía que el programa de anemias lamentablemente tiene acceso solo al sulfato ferroso. Y le explica, bueno, la justificación es que el sulfato ferroso es una de las mejores sales que se absorbe. La tercera sal que se absorbe. Tiene buena absorción, tiene buena biodisponibilidad. ¿Ya? Y el segundo motivo es por los costos económicos. Un frasquito de sulfato ferroso en gotas cuesta alrededor de 9, 10 bolivianos. A diferencia de otro tipo de sal, por ejemplo, tengo el glicinato ferroso, que es el mejor se absorbe, pero de este cuesta 90 bolivianos. E incluso estas otras sales vienen con sabor a chocolate y agradables, y los efectos adversos no son tan feos como del sulfato ferroso, pero esas son las diferencias, ¿no? Los costos económicos. En nuestro medio tenemos varios, Cheltin, Anemidox, Maltofer, ¿sí? Que vienen en gotitas. Entonces ya son alternativas que les indicamos. Necesita, señora, que tome un suplemento de hierro. Además de su alimentación, ¿no? La orientación, la nutricionista ya le hará, pero nosotros tenemos que ofrecerle otra alternativa y no... Todos los papás entienden, ¿no? Prefiero pagar para que vaya bien. Eso es. ¿Alguna pregunta, duda? Hemos terminado, por suerte. He querido terminar en una sola clase esto. ¿Hay dudas, preguntas? Aclaraciones, tal vez. Ya, bueno, si no hay preguntas, esperemos que haya sido entendible. Bueno, vamos a quedar aquí. Ya, entonces se cuidan y que les vaya bien en su examen el lunes, examen de pediatría. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien.